Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. ¿Qué tal, estimada Giselle? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en este espacio, gracias por tu libro y gracias desde luego por el tiempo. Hoy venimos disfrazados porque es Halloween. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, sí, de haber sabido a mí tanto que me gusta el Halloween y dije, no, me voy a ir muy formal. Ay, ay. Te faltó el disfraz el único día del año que se puede. Sí, no, ahorita me lo voy a poner terminando. Eso. Oye, estimada Giselle, entiendo, eres doctora, tienes un doctorado y aparte escribiste este libro, Islas de Paz, de lo que vivimos muchos de los juarenses durante las peores épocas, las más violentas de la ciudad. Cuéntame un poquito, uno, de dónde nace la iniciativa respecto a este libro y dos, qué encontramos en ese libro, estimada Giselle. Claro que sí, mira, el libro es producto de mi investigación de doctorado, justo. Mi doctorado es en ciencias sociales. Eh, pero el origen está en el amor que le tengo a mi ciudad. O sea, yo desde siempre he querido como, he tenido esa inquietud de hacer algo por Juárez, de vivir mi ciudad, y verla, pues, en situaciones más bonitas, ¿no? Yo le tengo mucho cariño, he vivido muchas etapas de mi vida aquí. Entonces nace de eso, nace como de querer mostrar también a otras personas otra cara de nuestra ciudad que existe y de la que es a veces muy poco hablada, ¿no? También que pues son estos esfuerzos de la ciudadanía o de las personas habitantes, pues por la paz, ¿no? En un entorno en el que se generan muchas violencias. Porque pues no podemos negar que nuestro Juárez sí tiene Correcto. muchas manifestaciones de violencia. Entonces, este libro, pues yo tenía mucho la inquietud. Para mí, el periodo que mencionabas, ¿no? 2008, 2011, fue un periodo muy impactante. O sea, fue como, vivimos eso, o sea, me sorprendía. Entonces quería ver a través de lo académico, de la investigación académica, qué había pasado con Juárez en esa época. Y me di cuenta que muchas personas se fueron, ¿no? Había un éxodo, alrededor de 130,000 a 160,000 personas abandonaron la ciudad en esa época y se hablaba mucho del encierro, pero la organización social, plasmar en este libro. Giselle, creo que te perdimos poquitito al final, pero me entiendo, me decías que lo que hiciste es recolectar no solamente el tema de quienes sufrieron violencia. Una de las afectaciones más duras que tuvo Ciudad Juárez, como bien lo comentabas, fue el encierro. Unas juventudes que justo lo que necesitan o necesitábamos era libertad, era salir, era la socialización, y hubo un encierro, como una especie de autocensura de parte de muchos residentes de Juárez. Hoy a la distancia, seguramente te sucede también a ti, Giselle, vemos esas épocas como una época muy surreal. Yo personalmente recuerdo que en esa época estaba haciendo periodismo en Ciudad Juárez, cubriendo muchas notas en las calles violentas de la ciudad y pensaba cada noche que regresaba a casa, sentía como un ganar, ¿no? Era como, ok, ya la armé un día más, mañana vamos a ver qué onda y al día siguiente salir de casa era de nuevo no saber si ibas a regresar en ese momento. ¿Cuántas voces componen tu libro, estimada Giselle? Cuéntanos un poquito de esas historias que se escuchan ahí. Muy bien. No, totalmente lo que mencionas. Era de verdad sobrevivir. O sea, era como pensar, es como estar en guerra. Sí. Escuchabas a cada rato las patrullas, los balazos. O sea, de verdad era una situación como de guerra. Entonces, pues justo el libro abarca bueno, en su primer capítulo es lo más como metodológico.
El segundo abarca toda una recolección de las violencias en diferentes etapas, sobre todo en ese periodo. Y el tercer capítulo, que es el más chonchillo, digamos, abarca las respuestas. ¿Qué hay ahí? Pues hay, por una parte, sociedad civil, es decir, la sociedad organizada, que sale a las calles a exigir, ¿no? A Creo que estamos perdiendo un poquito, Gise. Ahí está. exigir No, sigo perdiendo. autoridad. Sí, creo que estamos perdiendo poquito la señal de Gise. No la estoy escuchando, se trabó su conexión. Gise, se trabó poquito, un minutito tu conexión. Creo que estamos Ok. perdiendo un poquito con el internet. Nos decías que nos quedamos en el tema de la sociedad civil, el trabajo de la sociedad civil en ese contexto. Así es, viene ahí sociedad civil, viene un cachito de activismo, Ujú. le llaman varias personas, ¿no? Los esfuerzos a través del arte. Viene también lo que llamo murmullos, que son quizá estas acciones de la sociedad en general común, que queríamos seguir saliendo, ¿no? Que queríamos recuperar la ciudad, que decíamos, no me puedo quedar encerrada. Y ahorita mencionabas, pues los jóvenes, ¿no? Que necesitan sobre todo esa socialización. Justo en este tipo de respuestas eran la población joven la que decía, no me voy a quedar, ¿no? Y hacían ciertas acciones para poder habitar la ciudad. Entonces el libro habla de estas acciones, ¿no? Que se hicieron tal vez en grupos más pequeños, cosas, pues como que las fiestas se volvieran espacios más privados, más exclusivos, cosas también de acompañarse, de ir más personas en un solo carro, de dar rides a las compañeras, compañeros, ¿no? Como este tipo de acciones cotidianas a las que le llamo murmullos, porque si bien no tenían el propósito de directo de apelar a las autoridades, sí empezaron como a tener un eco, ¿no? Sí, sí, se empezaron a escuchar como, porque era algo que se hacía a lo largo de la sociedad y que empezó a crear una creación de, bueno, a fortalecer unos lazos como cercanos de amistad, sin embargo, como a cortar los lazos con otras personas, o sea, como no hacer nuevas conexiones, no invitar Sí. a gente que no conocieras. El libro toca mucho esto como de los lazos, como que, ¿qué pasó? O sea, ¿con quiénes nos juntábamos? Pero creo que desde hace mucho hablamos del tejido social, Correcto. tejido social. Entonces Eh, aquí aborda con un concepto que es el capital social. ¿Sí, perdón? no, perdón, Giselle, disculpa que te interrumpa. Mira, me suena, ahorita que hablas justo de estas distintas expresiones de resistencia, por llamarlo así, o de resiliencia en una ciudad, como el activismo, como el tema de la cohesión social, digamos, más allá de las acciones gubernamentales que muy probablemente nunca son suficientes, hay un componente social que nos toca a cada uno de nosotros. Me resuena mucho lo que vive el día de hoy ciudades como Culiacán, por ejemplo, en Sinaloa, que ellos están atravesando una guerra muy parecida a la que nosotros atravesamos en ese momento. Sinaloa, Culiacán tiene probablemente un componente un poco más complejo, que es la familiaridad de todos esos personajes con la propia sociedad civil. Digo, a pesar de que Juárez siempre había un conocido, un vecino, un no sé qué, que estaba como medio en algo, eso siempre ha sido tabú en una ciudad como Ciudad Juárez. En Culiacán es muy parte de tener familia que es familia y digamos, parentesco entre ellos. Aún así, Gise, me gustaría pensar que si algo de esto les sirve a los culiacanenses el día de hoy, lo tomaran como consejo por ejemplo, el trabajo que hiciste tú y de decir, nosotros pasamos por esto y esto fue lo que nos funcionó como sociedad civil. ¿Qué dirías tú que es lo que nos funcionó a nosotros, Gise? Sí. Sabes que ahí es interesante lo que mencionas, porque a mí me gustaría saber si hay ahorita en Culiacán, por ejemplo, esta acción de parte de sociedad civil, porque algo que tiene Ciudad Juárez que hay que reconocerle y que es
histórico y no se habla mucho de ello, es mucha movilización social, o sea, grupos que a lo largo de diferentes problemáticas alzan la voz. Y entonces esto no ha permitido que se muera la ciudad, ¿no? Ante periodos tan extremos como lo fue ese periodo de explosión de violencias. Quiero, antes de a lo mejor hablar de qué les puede servir, quiero remarcar que fue increíble que en una situación de guerra, en una situación donde muchas personas se encerraron, se fueron, había movilizaciones que juntaban alrededor de 2.500 personas, algo que no se ha vuelto Sí. a ver. Y yo me pregunto, ¿por qué no se vuelve a ver? ¿Qué está pasando? O sea, ¿a qué nivel de violencia tenemos que llegar para que vuelva a ocurrir? Porque algo muy bonito que permitió ese contexto tan atroz fue que grupos que en otras situaciones estaban fragmentados o incluso se oponen, grupos de la derecha, grupos de la izquierda, porque ahí los divido en tres bloques, el grupo rojo, gris y blanco, que ahí pueden ver de qué es cada uno, que en otras situaciones estarían quebrados, se unieron y dijeron, no hay más, aquí estamos luchando por la vida, nos juntamos. Y yo creo que es la esperanza que a mí me da en cualquier contexto de situación de violencia y que es la recomendación, decir, buscar esas conexiones con esas personas y esos grupos que a lo mejor en otras situaciones no buscaríamos, pero que aquí estamos hablando de decir, tenemos que rescatar nuestra vida, nuestra ciudad, nuestra seguridad. Y es entonces, pues, lo Se trabó un poquito. Hay una cosa, Giselle, también que a mí que yo me pregunto ahorita que estás hablando de esto, un trabajo bien importante de la sociedad civil, el trabajo de vinculación, el trabajo pues sí, de hacer redes y de hacer una especie de activismo o de trabajo social. En ese momento, en Ciudad Juárez, en aquel entonces, el narco no era, al menos en la ciudad, no era lo que es hoy. No habíamos visto una avanzada tan salvaje, tan brutal, tan violenta, tan impune también, como la que se vive hoy en una gran parte de México. Creo que perdimos conexión con Giselle. En lo que, correcto, en lo que la reconectamos, le cuento. En ese momento, en esos momentos en Ciudad Juárez, México atravesaba, sí, por una cultura del narco, por una avanzada del narco. Sin embargo, creo que, y probablemente más importante, no había una avanzada tan impune como la que hay hoy. Al narco sí se le permitía, se estaba apenas saliendo de control. El día de hoy es un momento completamente distinto. La impunidad con la que operan y la corrupción con la que opera el narco el día de hoy, con el permiso y con la participación de los actores del Estado, creo que nos hace mucho, mucho más complicado hacer activismo, salir a las calles, crearles lazos de confianza. Creo que nos tiene mucho más individualizados y mucho más en el sentido de hoy me voy a cuidar a mí y a mi familia y el resto del mundo, de mi ciudad, de mi comunidad, de mi vecindario, pues que se cuiden ellos mismos, de nuevo, por la cuestión de que el narco ha avanzado con un permiso y una acción en activo del propio Estado, y eso nos ha lastimado mucho, mucho como sociedad. Hablando de lo que decía la doctora Giselle Beltrán del Río, ahorita perdimos la conexión, autora de este libro. Ella hablaba de que lo importante es la cohesión social, participar, hacer lazos, hacer ligas entre vecinos, entre comunidad, y que eso nos empieza a mover hacia adelante un poquito. Vamos a ver si tenemos de nuevo a Giselle. Correcto, creo que vamos a conectar a Giselle Beltrán del Río por teléfono. Estábamos teniendo problemas, sobre todo para cerrar un poco de lo que ella nos está hablando de su libro llamado Islas de Paz, donde rescata lo más resiliente de las voces de Ciudad Juárez que sobrevivieron a la que se llamaba la guerra contra el narco en Ciudad Juárez durante aquellas 2008-2012, y que hoy a lo mejor podríamos retomar como un ejemplo de resistencia para ciudades como Culiacán
que están viviendo la embestida, la embestida fuerte. Mire, le leo un poco del resumen de Islas de Paz. Se llama Islas de Paz, Resistencia y Capital Social en Ciudad Juárez, publicado por la doctora Gisé Beltrán del Río. Pues se sitúa en los periodos de mayor violencia. Vamos a ver si tenemos conectada ya a Gisé de nuevo vía telefónica. Gisé, ¿me escuchas? No, no estoy escuchando yo a Gisé, no sé si ella me está escuchando. A ver, Gisé, ¿me escuchas? Sí. Listo, te escucho, ¿sí? Perfecto, Gisé. Disculpa, creo que teníamos problemas contigo en Zoom. En red. Ay, sí, no, muchas gracias, Gisé, disculpa. Oye, Gisé, nos quedamos, mira, ahorita en lo que te estabas reconectando con nosotros, yo le decía al público que está conectado ahorita en pie de nota, que si bien es importante, como dices, la cohesión social, los vínculos de comunidad, las redes de comunidad y etcétera, el narco ha creado y ha avanzado de una manera tan violenta y tan brutal y con tanto permisivismo de la autoridad e incluso la participación de la misma autoridad, que creo que si viniera ese momento de nuevo hoy a Ciudad Juárez, y de nuevo es mi apreciación, me dirás cuál es la tuya, me interesa mucho escuchar tu apreciación, Gisé, sobre todo por ese trabajo. Yo pienso que hoy sería más difícil hacer comunidad, resistencia, activismo. Siento que hoy estamos más individualizados, cuidándonos a nosotros y a nuestra familia primero y después la comunidad, por el miedo que tenemos de que anteriormente esas líneas entre el Estado y el narco no estaban tan desdibujadas. Y hoy pues está el temor de que estos personajes son mucho más brutales que en aquellos años. Híjole, sí, sabes que pienso que con la evidencia que hay también de que sigue habiendo esfuerzos en diferentes temáticas, con que en esas épocas se sumaron nuevos actores, pienso que sería posible, pienso que si llegamos a esos extremos, se volvería a unir la sociedad. El problema es que esperemos no llegar a esos extremos, ¿no? Y definitivamente hablas, pues esta cuestión del crimen organizado, ¿no? Que le llamamos, son redes también, o sea, es una cuestión de redes que tienen con diferentes actores de la sociedad y actores de gobierno, y es algo que siempre ha estado. Correcto. Entonces, creo que a lo mejor ahora hay como más evidencia, es más evidente, pero creo que la situación es muy similar a la que tuvimos en aquel punto, y al contrario, además de que ahora la gente está más despierta en eso, en decir, porque no sé si te acuerdas al inicio cómo le aplaudíamos al ejército, ¿no? Sí. Mucha parte de la sociedad le aplaudía de que van a traer al ejército, van a traer a la Policía Federal, creemos en las mismas pues autoridades. Y ahora creo que hay ese punto más crítico de decir, a ver, ¿qué estrategia y quiénes y qué lazos hay? Entonces, creo que es algo muy bueno que estas violencias, lamentablemente, que hemos vivido, ha dejado en Ciudad Juárez este sentido crítico, ¿no? Y de no, ya que no nos den a tole con el dedo de la misma forma. Quiero pensar. Lo que me cuestiono es cuánto tenemos que esperar para que se vuelva a unir esta red. Eso, a ver, yo creo que uno es esa pregunta importante que haces, ¿cuánto tenemos que esperar para volver a actuar como comunidad? Y que si solo actuamos como comunidad durante épocas difíciles, complicadas, y dos, ¿qué estamos haciendo como sociedad, más allá de exigir, más allá de criticar, para evitar volver a vivir un momento como tal? Porque si bien Ciudad Juárez no es una ciudad pacificada, no es una ciudad de paz, no estamos viviendo el número de homicidios que vivíamos en aquel entonces, pero al menos mi apreciación es que es una ciudad, como muchas otras, en mucha fragilidad, de que en cualquier momento se enciende un mechero y esto vuelve a estallar. Sí, exacto. Mira, yo con respecto a eso quiero mencionar un concepto que ahorita mencionabas, el de resiliencia, ¿no? Y creo que es un concepto que debemos cuestionarnos, porque a veces se nos alaba mucho el ser, no, Juárez resiliente y las personas de Juárez resilientes. Es cierto, o sea, hemos aguantado muchas cosas, pero ¿será resiliencia o normalización? O sea, las violencias siguen, como lo mencionas, siguen, pero lo que ha pasado es que han regresado a los canales donde ya no afectan a ciertas personas, porque violencia siempre ha habido y aún así ha sido
privilegio para algunos de nosotros poder decir, no, en esta etapa de mi vida yo vivía feliz, yo vivía tranquila, yo podía salir, porque ha habido secciones de la sociedad que no lo han tenido. Entonces, ahorita estamos así, ahorita la violencia está en ciertos puntos y se está extendiendo ya a puntos más cercanos a la clase media, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que empieza como a movernos, como a decir, ¿qué hacemos? Porque nos va a llegar. Y entonces hay que preguntarnos, ¿estamos resilientes o estamos aguantando más cosas que no deberíamos aguantar? Eso es lo que, porque la resiliencia implica cambio. Entonces, y no ha habido tanto cambio. Las violencias son multifactoriales, ¿no? Hay múltiples causas. Entonces, hay mucho que trabajar, sí hay mucho que hacer, y a veces eso pues baja un poquito la esperanza, porque las condiciones estructurales de la ciudad, la raíz de estas violencias, la verdad que no se ha transformado mucho, pero pues hay pasitos que se van avanzando y hay que seguir avanzando en esas cuestiones, pero sobre todo, fíjate, una parte que abordo ahí es el cierre de fraccionamientos, y eso es algo que también ha sido muy poco estudiado, y fíjate lo que nos ha dejado el cierre de fraccionamientos, o sea, lo que decías, a lo mejor estamos más atomizados, estamos más individualizados, porque tenemos seguridad en espacios pequeños, ¿no? Y compartimos con estas 10 casas, 15, 20, y de ahí hacia afuera no veo, no me incumbe la seguridad aquí adentro. Y eso es peligroso para lo que dices, porque entonces pues se crea este sentido de seguridad con separación del otro, cuando la seguridad implica una dimensión muy fuerte comunitaria. No puede haber seguridad si no hay comunidad. Entonces, pues eso de la resiliencia, como cuestionarnos un poquito. Qué fuerte llamada de atención, Gisé, de verdad es que eso debería de dejarnos la reflexión, probablemente es la reflexión de fin de semana, de decir si realmente estamos siendo resilientes o simplemente estamos normalizando el estado en el que estamos, porque si bien dices, la resiliencia implica un cambio y ese cambio no creo que lo estemos viviendo, no creo que lo estemos haciendo. Gisé, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y quiero preguntarte, ¿dónde puede la gente leer tu trabajo? Entiendo que fue publicado como parte de tu tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez este 2025. ¿Dónde puede la gente leerlo? Creo que es importante que la gente tenga acceso a esta lectura, porque Juárez fue un experimento para lo que vendría hasta el día de hoy en muchas otras ciudades de México. Sí, mira, muchas gracias de nuevo por el espacio. Este libro está accesible de forma digital, gratuitamente. Quiero agradecer por ello también a la UACJ que participé en su convocatoria y son quienes lo publican. Entonces, en el catálogo de libros digital de UACJ, ahí pueden encontrar Islas de Paz. Si buscan ustedes así, tal cual, con Islas de Paz, Resistencias y Capital Social, les va a salir en elibros.uacj.mx, ahí es donde pueden consultarlo. Correcto, pues, mire, puse el link en pantalla para que la gente que lo quiera descargar, aparte gratuito, de verdad, es que es un trabajo importante, un trabajo necesario y un trabajo por el que te quiero agradecer mucho, Gisé Beltrán del Río. Si me lo permites, nos podemos quedar con tu contacto y ver si nos puedes dar más tiempo más adelante en las siguientes semanas. Creo que es un tema bien importante, bien interesante. Me gustaría terminar de leer tu libro, Gisé, y luego seguir comentando sobre lo que podamos aportar desde este espacio para otras ciudades en México. Sí, muchísimas gracias, Luis, por la invitación, y yo abierta a participar en otra ocasión cuando tú me invites. Me encanta reflexionar estas cosas y reflexionar cosas que nos hagan hacer nuestros entornos mejores, ¿no? Necesitamos aportarle todavía más a Juárez y a otras ciudades, claro, en nuestro país. Muchas gracias. Gisé, muchas gracias a ti. De nuevo te agradezco. Hoy pues vamos a dejar a la audiencia de Pie de Nota con un sabor un poquito más dulce de personas que sobrevivieron o sobrevivimos a esta terrible guerra, y con voces y un mosaico muy interesante y una lectura además gratuita que ya tienen el link ahí en la caja de comentarios de este espacio. Gisé, muchísimas gracias, que tengas bonito fin de semana y te esperamos pronto en tu espacio. Muchísimas gracias, bonito fin. Gracias, Hasta Gisé. luego. Buen día, bye bye. Bye bye.